Muy buenas, bienvenidos un día más al Mañanero de hoy. Una entrevista reciente al presidente del Consejo de Asesores Económicos de Joe Biden, presidente a su vez, pero de Estados Unidos, dejó bastantes momentos cómicos. Sobre todo cuando la entrevistadora le pregunta por un tema muy interesante que siempre está en boga y que, bueno, es una pregunta que mucha gente se hace y es ¿por qué pedimos prestado en una moneda que podemos imprimir? ¿Por qué no imprimirla y ya está? ¿No? ¿Por qué endeudarse en algo que puedes crear? O sea, por ejemplo, si tú eres herrero y haces cucharas, ¿por qué ir a comprar cucharas? ¿No? Básicamente es lo que se preguntaba, bueno, o lo que le preguntaba esta mujer al presidente del Consejo. Y bueno, una pregunta que, como digo, es muy consecuente y que muchas personas probablemente se han preguntado alguna vez. De hecho, después de los encierros, después de lo de la pandemia y tal, es una pregunta que planea sobre las mentes de muchas personas, porque, claro, vieron que de un día para otro muchos dejaron de trabajar, pero el dinero seguía fluyendo, seguía saliendo de los sitios, la gente seguía cobrando, las empresas no hacían nada, pero seguían ganando suficiente dinero para no quebrar. Entonces es una pregunta bien, una pregunta que si yo tuviese la oportunidad de planteársela a alguien de peso, como por ejemplo Jay Powell, o este tipo, pues también posiblemente la haría. Y ante esa pregunta, el presidente del Consejo balbuceó un poco y la verdad es que no queda claro si es que no sabe la respuesta, hace años que no se lo plantea, quizás nunca se lo ha planteado, o simplemente es que está jubilado y no esperaba cualquier tipo de pregunta que fuese medianamente seria. Pero si abandonamos un momento al presidente del Consejo y vamos a Milei, Javier Milei, presidente de Argentina, descubrimos que en una charla de ayer respondía, o en un discurso que dio, respondía a esa misma pregunta al hablar de por qué el peso argentino no vale nada y el dólar, sin embargo, es la moneda reserva mundial. Javier Milei dijo, cito, Estados Unidos multiplicó la base monetaria 16 veces desde 1949 hasta hoy. Por su parte, Argentina la multiplicó por 25.000 trillones de veces. Cierro cita. Eso es lo que dijo Milei y la verdad es un buen resumen de la situación y una gran respuesta a esa pregunta que el presidente del Consejo no fue capaz de responder. Bien, el mañanero de hoy lo voy a dedicar a explorar esta misma pregunta. ¿Por qué el presidente del Consejo de Asesores Económicos no sabe la respuesta? ¿Por qué es este uno de los enigmas de nuestro tiempo? Y quizás, solo quizás, pueda ser uno únicamente comprensible con la ayuda de las drogas psicodélicas. Literalmente, también veremos cómo iría eso de tomar drogas psicodélicas para comprender por qué pedimos prestado en una moneda que podemos imprimir. Bien, este es el podcast en el cual tratamos estos temas, en el cual hablamos de la importancia de las decisiones y las situaciones económicas y cómo todo esto acaba impactando en Bitcoin. Compártelo, haz que llegue a más gente. Así tienes más gente con la que hablar de estos temas que son sin duda los temas que te interesan. Y apúntate a la newsletter, te mando un mail los sábados y apúntate también a el nuevo curso que el Instituto Juan de Mariana ha sacado sobre Bitcoin, del cual soy profesor, no el único, pero sí inimitable. Bien, he mencionado el tiempo ese que nos pasamos en casa durante esos encierros, descubriendo los nuevos rincones del salón, esas zonas de la casa menos exploradas, y durante ese tiempo también descubrimos que la actividad económica paró, pero no así el dinero que supuestamente deriva de dicha actividad. Claro, ante esa situación mucha gente se planteó, pero ¿qué pasa? ¿Es esto magia? ¿Realmente mi trabajo sirve para algo? ¿Por qué voy ahí a pasar el tiempo si realmente luego sale el dinero de debajo de las piedras? Bueno, pues realmente no es magia, suelen ser bonos que emite el Estado para conseguir dinero y luego dárselo a la gente y a las empresas y demás. Bueno, pues estos bonos, claro, los tiene que comprar alguien. Y cuando va mal la cosa, es decir, cuando todo el mundo está buscando compradores de bonos, pues, bueno, se los compran a sí mismos. Y ya está. Digamos que encuentran en el mismo estado que emite dichos bonos al comprador de último recurso. Y gran parte de esto fue lo que pasó durante ese periodo y lo que llevó a esa impresión de dinero. Durante ese periodo, como digo, la deuda creció, por tanto, de manera increíble y se asumió por todos durante esa época que se trataba de una emergencia y que pronto se volvería a la normalidad. Y así fue durante un año y medio. Pero
Eso lo cambió rápidamente. Y es que los particulares, es decir, las personas como tú y como yo, no fuimos los únicos que se vieron sorprendidos por la situación. Al final vieron que se podía crear un montón de dinero y realmente no pasaba nada. O sea, es lógico que tú te sorprendieses, pero también es lógico que se sorprendiesen los encargados de velar por el bienestar económico de los países y concretamente, en el caso americano, los responsables de velar por el bienestar económico de Estados Unidos, al frente de los cuales está, pues, por ejemplo, ese presidente del Consejo de Asesores Económicos. Y claro, ante esa situación en la cual imprimes un montón de bonos, imprimes un montón de dinero y lo único que descubres es que un poco de inflación transitoria y activos que suben de precio, bueno, ¿a quién puede molestarle eso? O sea, ¿qué hay de malo hay? Que suba la bolsa, que suban las casas y que haya, pues eso, un poco de inflación transitoria que si acaso afecta a algunos pocos que, bueno, igual no tienen demasiado ahorro o activos y tal, pero ya pueden trabajar 3 o 4 empleos y para adelante, ¿sabes? Eso va bien para mantenerse activos, que por lo visto así tienes una gran vejez. Bueno, total, viendo que no era demasiado problemático, pues los niveles de deuda empezaron rápidamente a subir y tan solo 4 años después de ese periodo, después de esa crisis, pues están de nuevo a niveles que se entendía que eran niveles de crisis. Vamos, que se está emitiendo tanta deuda ahora como se emitía en ese momento en el que no había actividad económica y había que reemplazarla con actividad, digamos, con dinero público. Y eso que la deuda hoy paga mucho más que lo que pagaba entonces. Es decir, la deuda hoy está más cara y esto es algo que se ha buscado, que la deuda esté más cara, es decir, que los tipos estén más caros, que es algo que se ha buscado precisamente para enfriar la inflación derivada de la creación de deuda a precios bajos que se produjo anteriormente. Pero claro, esta situación nueva de deuda tan alta, tipos de interés tan elevados y demás, da lugar a un gráfico que llama mucho la atención, un gráfico que sorprende, que asusta y que es un gráfico que muestra el pago por intereses de deuda de Estados Unidos en 2052, que, bueno, no sé quién estará aquí para entonces, pero bueno, pago de intereses de deuda en 2052 y ese gráfico muestra que en ese momento solamente los intereses por la deuda de Estados Unidos serán el 40% de todos los ingresos provenientes de los impuestos que se estiman cobrar por aquel entonces. Una situación, claro, del todo insostenible y parecida a la que llevó a Argentina y a tantos otros países en su día a multiplicar su base monetaria, en el caso argentino, 25.000 trillones de veces en 70 años. Pues si no tienes capacidad para lo que se dice eso, servir tu deuda, es decir, pagar los intereses de tu deuda y refinanciarte de nuevo, pues lo que acabas haciendo es imprimiendo moneda para con ese nuevo dinero comprarte esos bonos o bajar el tipo de interés de la deuda que paga esos bonos. Y no solamente daba miedo el gráfico por eso, sino por lo que traería. Y es que, como digo, traería pues impresión de dinero, pero al tiempo también traería impuestos más elevados, pues habrá que arrimar el hombro, también gastos públicos más bajos y represión financiera. Todo esto es, digamos, el menú de los países cuando la situación de la deuda se pone mal, pues siempre acaban acudiendo a este menú. Primer plato, te imprimo dinero, segundo, te subo los impuestos, tercero, te gasto menos en servicios y cuarto, te evito que saques el dinero del país porque, oye, habrá que pagar por todo esto. Bien, estos gráficos de deuda, como este que acabo de describir, son unos que nos abordan cada vez que entramos en Twitter y en parte tiene sentido porque son gráficos que dan miedo. Dan miedo. Y claro, tú lo ves eso, ves que da miedo y eso puede llevar a algunos a pensar que se publican esos gráficos porque se trata de dar miedo, porque se busca asustar, porque el miedo da clics, el miedo da visualizaciones. De hecho, si yo mañana publico un vídeo que diga Bitcoin se va a cero, anda que no tendría visitas. Y uno de las personas que se esfuerzan en hacer de bombero por Twitter, es decir, que se esfuerzan en perseguir el miedo y tratar de atenuar el temor, es un tal Daniel Baeza, que cada vez que ve un gráfico de estos de deuda se planta ahí en el hilo de Twitter y empieza a explicar por qué esto realmente no es problemático, por qué la deuda realmente no es un problema cuando crece. Y oye, pues veamos un poco el argumento de Daniel, porque
igual, como más o menos balbuceaba el presidente del Consejo, pues igual tampoco pasa nada si imprimes dinero. ¿Qué es eso de imprimir dinero? Igual todo está bien, igual la deuda no es un problema. ¿Qué dice Daniel? Dice, cito, la deuda de Estados Unidos no es insostenible, repito. No es insostenible. Cierro cita. Ya, Daniel, ya te habíamos entendido la primera vez. O sea, cuando repites algo en Twitter, o sea, te estamos leyendo. No es como si lo hubieses dicho en bajito y no te hemos escuchado. Bueno, vale. ¿Y cuál es el argumento de Daniel para decir que la deuda no es insostenible? Repito, no es insostenible. Pues explica que la deuda es el ahorro global en activos de riesgo y en forma de dinero que paga cupones, es decir, los bonos. Bien, hasta ahí, todo bien, sí, eso es la deuda, bien. Y continúa diciendo que el crecimiento medio anual de la deuda es sistemáticamente del 8%. Y que, por tanto, no es bueno dejarse engañar con gráficos con ejes nominales que dan miedo. A ver, yo realmente tengo que decir aquí una cosa, y es que sin mirar ningún gráfico, a mí ya me da miedo una deuda que sube al 8% anual. O sea, pongamos esto en perspectiva. Imagínate que tú cobras 1.000 euros al mes, ¿vale? Y que ese salario te sube un 8% anualmente. Bueno, pues pasados 20 años, lo que cobras ya no son 1.000 euros mensualmente, sino 4.600 euros. Que tú dirás, pues muy bien, joder, un por 4 en 20 años, pues aceptable. Pero la cosa se pone mucho mejor si lo dejas simplemente correr 8 años más, para ponernos, por ejemplo, en el tiempo que tardaríamos pasar de aquí a 2052. Bueno, pues en esos 28 años ya no serían 4.600, sino que serían 8.600. Como veis, la cosa coge una pendiente que da bastante miedo cuando pasan, cuando llegas a esos niveles, a esos años, digamos, a esos periodos, y sigues multiplicando o sigues creciendo a un 8%. Total, que espero que no sea así, espero que la deuda no siga subiendo a un 8% porque da más miedo eso que un gráfico del IBEX contra Bitcoin. Pero bueno, Daniel, inasequible al desaliento, intenta despejar los temores. El principal siendo que, claro, si sigues emitiendo tanta deuda, pues habrá que pagar mucho interés por dicha deuda. Ese es el principal temor de emitir tanta deuda. Pero ante ese temor, Daniel responde que, cito, el mercado de bonos no está de acuerdo contigo. Y con ese miedo, si eso fuese cierto, es decir, si fuese cierto que los tipos de interés suben porque se emite mucha más deuda, los rendimientos de los bonos, es decir, el interés que pagan, se habrían disparado a niveles punitivos. Y lo que ha ocurrido es lo opuesto, han tendido a la baja. Cierro cita. Y esto explica por qué el presidente del Consejo de Asesores Económicos no sepa o no sabe la respuesta a la pregunta de por qué pedimos prestado cuando podemos imprimir dinero. Y es que lo normal sería pensar, claro, como decía a Daniel que a la gente le preocupaba, lo normal sería pensar que tanta deuda o que tanta más deuda costase más caro, que te costase más caro el emitir más deuda. Lo que provocase que hubiera que imprimir dinero, lo que devaluaría la moneda, respondiendo eso a la pregunta ¿por qué pedimos prestado lo que podemos imprimir? Pues porque si imprimimos, Daniel, el valor de la moneda se cae. Bueno, y esto responde a Daniel y también responde al presidente del Consejo. Y es que la deuda americana no refleja el elevado monto de la misma. Es decir, la deuda americana no refleja la cantidad de deuda y la cantidad de deuda que se espera emitir a futuro. O sea, al menos no lo refleja de manera que sea obvia. Lo hace y sobre todo empieza a hacerlo, pero lo hace despacio. Y es que los gráficos de esos que he comentado dan miedo porque Estados Unidos ha sido muy responsable y muy capaz de generar riqueza durante décadas y eso solamente ha empezado a cambiar de manera importante en 2008 y de manera más marcada ahora. Por tanto, es pronto para que la deuda de Estados Unidos no valga nada, para que los tipos de interés tengan que subir enormemente y para que se obligue a Estados Unidos a una impresión masiva de dólares para evitar que esos intereses se vayan al infinito o para evitar que no encuentren compradores de su deuda. Aunque, dicho esto, algo de todo esto estamos viendo ya. De hecho, la semana pasada ya hablamos de cómo la Fed estaba ayudando al Tesoro a seguir vendiendo bonos sin tener que acudir al mercado y otras cosas que vamos viendo que ayudan a que la deuda de Estados Unidos no refleje realmente lo que debería costar. Y es que se ayuda
a esta deuda, se ayuda al precio de la deuda a mantenerse bajo gracias a estas actividades que lleva a cabo la Reserva Federal. Eso por un lado, y por otro, también es importante recordar que yo soy un gran jugador de baloncesto. De hecho, Doncic, podéis decir que es un amateur a mi lado cuando juego contra niños. Bueno, pues algo parecido le pasa a la deuda americana, pues compite con las demás deudas, es decir, con las deudas de los demás países que pues, son mucho peores que la americana, lo cual hace que la gente prefiera comprar deuda americana antes de comprar cualquiera otra, lo cual hace que la deuda americana siempre vaya un poquito menos, es decir, lo que hace que vaya a descuento frente al resto de deudas. Pues las otras deudas, pues si te parece mal que la deuda americana se pague en dólares que poder imprimir, pues te parecerá mucho peor que el resto de deudas se paguen en las otras divisas, que son peores que el dólar. Total, ¿qué impresión de dinero ha habido, sobre todo en los últimos 15 años? Y esto ha influido en el precio de activos escasos como los inmuebles, como la bolsa, como el oro o como Bitcoin. Pero no es algo que se vea fácilmente, porque no es algo que ocurra de un día para otro, sino que es un proceso gradual. Es como el que mira al Sáhara hoy y ve un desierto y piensa que siempre lo fue. Pues no, hace 20.000 años eso era un vergel. Fue la cuna de la humanidad. Ahí estábamos todos procreando para llegar al día de hoy. Pero claro, eso cambió y a día de hoy nada parece pensar, o nada te hace pensar que eso hubiese ocurrido en su día. Y esto mismo trató de explicar Chris Pan este fin de semana en el discurso inaugural que dio en la State University de Ohio. Y Chris Pan empieza hablando de que en este momento el coste de entrar a una casa es el 20% del precio de la misma, lo cual es mucho más elevado de lo que era antes. Por otra parte, la media de edad de los compradores de casas está en los 60 años, lo cual a Chris se le antoja como un poco ya mayor para entrar a una casa. Al tiempo contaba que su peluquero le decía que calcula que se podrá retirar una semana antes de su funeral, lo cual entristecía mucho a Chris. Y acaba diciendo que básicamente no es suficiente ahorrar porque la inflación acaba con tu ahorro y que por tanto necesitamos invertir, pero que encontramos obstáculos a la inversión, siendo los principales el miedo, la pereza y el rechazo por las nuevas ideas. Concretamente dijo, cito, veo a Bitcoin como una clase de activo muy mal entendido. Cierro cita, es decir, lo ve como un activo que requiere superar el miedo, superar la pereza, superar el rechazo por las nuevas ideas y que si haces todo esto, pues puede ser un activo que pueda salvar a los estudiantes de esa situación que plantea el mercado inmobiliario. Ante este anuncio, en cuanto escucharon la palabra Bitcoin y tratándose esta de una universidad así liberal, digamos, pues se rieron de él y empezaron a hacer ¡buh! No tienes ni idea. Normal, por otra parte, porque acabo de decir que no se entiende bien la situación del dinero y Chris acaba de decir que no se entiende bien Bitcoin. Bueno, pues si juntas los dos es normal que la gente no esté muy enterada de la situación. De hecho, el mismo Chris Pan confesó que escribió el discurso tras tomar ayahuasca, que es una droga psicodélica, que le permitió ver claramente la solución y presentarla en ese discurso. Quizás ayahuasca es lo que debería probar el presidente del Consejo de Asesores Económicos para entender que el dinero no es algo que imprimes y ya y que no importa, sino que es un bien que la gente valora lo suficiente como para aceptarlo a cambio de bienes y servicios. Y si no lo cuidas, pierde valor frente a otros bienes. Que es justo lo que dijo Milei sobre el peso y el dólar, y que será algo que dirán en el futuro sobre Bitcoin y el dólar. Bien, 30 segundos para recordaros que podéis suscribiros a la newsletter de un podcast sobre Bitcoin y así os mando un mail los sábados. También podéis comprar Bitcoin a través de Relay, si así queréis, y encontraréis que es rápido, fácil y además tiene un descuento si usas el enlace que está en la descripción. Y lo mismo te digo de una Bitbox, que es un dispositivo para guardar Bitcoin, aunque también puedes comprar y puedes guardar tu Bitcoin de manera segura en ese aparatito y también encontrarás descuento a la hora de comprarlo si usas el enlace que está en la descripción. Y también otro descuento, un montón de descuentos, esta vez en el curso de Bitcoin que ofrece el Instituto Juan de Mariana, con profesores como Eduardo Blasco, como yo, y clases magistrales de Álvaro de María, Pola Vieja y demás, explicando todos los aspectos más esenciales de Bitcoin y con especial hincapié, claro, en la parte económica, como podéis imaginar. Y
Bien, habiendo dicho todo esto, pasemos a hablar de quién vende Bitcoin. Y es que conforme el precio de Bitcoin ha hecho pico en los últimos días o semanas, hemos visto que el grupo que más Bitcoin ha vendido ha sido el grupo de tenedores de Bitcoin de los últimos que compraron Bitcoin hace 2 o 3 años, indicando que los compradores de esa época están empezando a salir. Es decir, los que compraron en 2021 o así han empezado a salir, mientras que los que tienen Bitcoin de hace más de 3 años mantienen el Bitcoin y no lo han vendido. Esto habla de que la tenencia de Bitcoin en aquellos que llevan más tiempo en Bitcoin pues se mantiene bastante fuerte, y es importante porque si atendemos a cómo explica Lyn Alden, por ejemplo, los ciclos de Bitcoin, pues vemos que en cada ciclo alcista, más o menos llegamos a un ciclo alcista con el 60 o el 70% de Bitcoin en carteras que llevan mucho tiempo almacenando Bitcoin, y conforme sube el precio de Bitcoin, pues la cantidad de dinero de Bitcoin en esos monederos baja entre un 10 y un 20%. Vamos, que según va subiendo el precio de Bitcoin, incluso la gente que tiene atesorado Bitcoin desde hace muchos años empieza a vender. Pues todo el mundo tiene un precio y descubren que se accede o se llega a ese precio cuando empieza a subir mucho el precio de Bitcoin. Y eso, que suele pasar cuando hay un mercado alcista, ahora mismo no se está produciendo, sino que en este periodo solamente se ha bajado el porcentaje de Bitcoin en manos antiguas a un 5% o algo así, lo cual hace pensar a Lyn Alden que el mercado alcista todavía tiene bastante recorrido. Veremos qué pasa con eso y veremos dónde quedan los de LTF. Pues no sabemos si esa gente será de la que mantenga Bitcoin o será de la que venda Bitcoin conforme suba. Lo que sí que podemos ver es que ayer fue el primer día en que todos los ETFs tuvieron entradas netas de dinero. Todos, incluso el de GBTC, que como comenté ayer, está empezando a ver entradas de dinero, cosa que no tiene ningún sentido porque es el más caro, pero es lo que está pasando. Bien, pues así es como está Bitcoin y, bueno, veremos cómo sigue evolucionando. Pero hay alternativas, claro. De hecho, Judith Arnal escribía en Twitter que uno de los problemas de la Unión Europea es la falta de capital riesgo, que dificulta la financiación para startups, lo que limita el surgimiento de empresas innovadoras. En Alemania o España, la inversión en capital riesgo en estas empresas sobre PIB es más de 7 veces inferior a la que hay en Estados Unidos. De esto mismo hablaba Macron y lo comentábamos en el mañanero de ayer. Y claro, mientras esto pasa, que se observa que hay poca inversión en empresas y por tanto poca innovación dentro de la Unión Europea, pues mientras esto pasa, la Unión Europea sale con anuncios como el siguiente, uno en el que decían que la experiencia de tu abuelo puede afectar cómo percibes la inflación. Como hablando de que, claro, como tu abuelo sufrió mucho la inflación y te contó batallitas sobre la inflación, pues tú ahora ves la inflación y te crees, pues eso, esas batallitas del abuelo. A ver, como veis, esto muestra una especie de desconexión que hay en Europa sobre cómo alcanzar riqueza o cómo generarla o cómo generar capital. Y es que, por una parte, tenemos el sector privado que se enfrenta a burocracia infinita y a falta de financiación, y por otra tenemos a los burócratas europeos hablando de que la inflación pues es un cuento de tu abuelo y que no le hagas mucho caso porque ya chochea. Entonces, claramente estas dos visiones o estas dos situaciones en algún momento se tendrán que reconciliar, pero no sé dónde. No sé dónde ni en qué lugar. Si será porque unos dejen de decir tonterías o si será porque otros dejen de hacerles caso. Y cerremos el mañanero de hoy con una comparación de rendimientos, y es que si en Estados Unidos se invierte mucho en private equity, es decir, en estas startups, pues donde no se invierte mucho es por parte de las startups o por parte de las empresas en Bitcoin. Y eso también es algo que igual deberían empezar a mirarse. En la presentación de la semana pasada que dio MicroStrategy sobre Bitcoin y las empresas, se vio qué había pasado con el rendimiento de las diferentes acciones desde agosto de 2020 hasta hoy. Momento, ese agosto de 2020, en el que MicroStrategy, la empresa de Michael Saylor, empezó a atesorar Bitcoin. Y si ves ese gráfico, pues se muestra que
La acción de MicroStrategy subió un 940% desde agosto del 2020, y las empresas que no han metido sus balances en Bitcoin, pues como mucho han subido un 130% en el caso de Google o un 113% en el caso de Oracle, claramente muy por debajo de ese 940% de MicroStrategy y su estrategia de inversión de balances en Bitcoin. Cosa que, pues de nuevo, también nos llevará en algún momento a una situación en la cual habrá que reconciliar posturas. Tendrán que decidir si prefieren tener su dinero en fiat o si prefieren tenerlo en Bitcoin. Claramente MicroStrategy está dando pistas de que en Bitcoin se está mejor. Y cerremos el mañanero de hoy recordando la muerte en tal día como hoy de Alfred Wayne Vanderbilt Sr., que fue un hombre de negocios y deportista estadounidense, parte de la prominente familia Vanderbilt, que supongo que conocerás por los ferrocarriles, y que tenía una influencia y que tuvo una influencia significativa en las industrias del ferrocarril, claro, el transporte marítimo, donde no le fue demasiado bien, y las carreras de caballos, donde sí que le fue bien. Bien, ¿por qué Vanderbilt? Pues porque en 1912 Vanderbilt se ganó la admiración del público al ceder su asiento a una mujer que necesitaba llegar a Estados Unidos y le cedió, como digo, su asiento en el Titanic a dicha mujer, que seguramente luego no se alegró tanto de haber conseguido un pasaje. Pero este acto de caballerosidad no consiguió evitar el destino de Alfred Vanderbilt, que 3 años después finalmente ya murió en otro barco, en este caso el Lusitania, cuando fue torpedeado por el ejército alemán. Y recuerdo a Vanderbilt hoy, pues porque, como he comentado en la primera noticia de hoy, las cosas llevan su tiempo, pero aunque ocurran de manera gradual, al final acaban ocurriendo. Puedes retrasar la depreciación de una moneda fiat, pero no hay salida. Igual que le pasó al pobre Vanderbilt, que no pudo escapar de su destino. Bien, buscadme en Twitter si queréis, @alberto_mera, suscribiros y os mando un mail los sábados, comprad Bitcoin a través de Relay, si queréis, guardadlo en una Bitbox y apuntaros al curso, 20% de descuento usando el enlace el código que está en la descripción. Y ala, pasad un buen día, mañana más cosas.